Este es sin duda el tema central. Vamos a empezar y quisiera pedirle a Roger, ¿para qué sirve el Parlamento? ¿Para qué sirve la Asamblea? Uno dice desde la perspectiva de la gobernabilidad que el presidente podría llevar adelante sus iniciativas, sus propuestas, su gestión gubernamental sin necesidad del Parlamento. Buenas noches. Buenas noches. Como demócrata, difícilmente puedo decir que una democracia puede funcionar sin una legislatura. El presidente Guillermo Lasso, ustedes recordarán, dijo una frase que va a marcar el futuro de este país. Dijo, voy a gobernar como si no existiese asamblea. Creo que esa afirmación fue desmitificada porque es necesario un equilibrio entre legislativo y ejecutivo, por dos razones principalmente. Legislación. Durante este corto periodo que no tuvimos legislatura, por ejemplo, no tuvimos la oportunidad de contar con una ley de gestión de riesgos, una ley de minería, un código de la salud, entre otras normativas que pudieron ser aprobadas. Y fiscalización. Hoy en día los ecuatorianos estamos viviendo con apagones. ¿Y quién está fiscalizando la política energética en el país? No hay quien fiscalice. Entonces, que haya parlamento es positivo para una democracia y creo que ese es el mensaje para los ecuatorianos. Claro, y la Asamblea es la representación de alguna manera de lo que ocurre con la sociedad. Pero ¿será que los legisladores efectivamente representan a sus votantes, a los ciudadanos? ¿Qué ocurre con la acción, con el comportamiento legislativo, por favor? Bueno, los ciudadanos son los responsables de decidir qué asambleístas integran la función legislativa. Después vienen los lamentos, porque el poder del voto, convencidos de una campaña llena de demagogia, de ofertas que se ofrecen en campaña, pero que en el ejercicio del cargo no pueden cumplirse, tenemos las asambleas del 4% de aceptación. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos como responsables del futuro del país es educarnos cívica y políticamente para decidir con responsabilidad a los mejores cuadros que nos presentan, de entre sus militantes, las organizaciones políticas. Carla, deberíamos asustarnos de que haya negociaciones, de que haya alianzas, de que haya acuerdo. Esto que está ocurriendo en estas horas precisamente, ¿cómo leer eso? Para mí hay que considerar algo sumamente importante. ¿Con quiénes se dialoga? El diálogo es fundamental. Nosotros tenemos que dialogar. Lo que estamos nosotros haciendo en este momento, dialogando, comentando sobre un tema. Lo mismo el presidente, lo mismo los jefes de las futuras bancadas. En ese sentido, a veces se sataniza con qué sectores se dialoga y con qué otros sectores no, y por qué con un sector sí, y empezamos con este debate que a veces no nos lleva a ningún buen puerto. Eso le hace mal al país. ¿Por qué? Porque empiezan a ver las trabas, porque si deciden no conversar con un sector en particular, ese sector dentro de la Asamblea, dentro del ejercicio legislativo, lo único que va a hacer es un contrapeso, y eso no permite la buena gobernabilidad. Ahora, es muy delicado si existen repartos por debajo de la mesa. Ahí vamos a hacer una pausa porque este es el peligro, la troncha que se llama. Entonces, el dialogar está muy bien, de hecho hay que parlamentar, pero si hay negociaciones por debajo de la mesa. Creo, Andrés, que lo importante en este sentido y para evitar este tipo de temas que siempre van a estar, digamos, por ahí ocultos, es importante que este acuerdo, este pacto, estas negociaciones que se están dando para la primera sesión inaugural, que es elegir las autoridades de la Asamblea Nacional y la siguiente que va a ser la elección o la definición de quiénes van a estar en las comisiones legislativas, es importante que este acuerdo sea público. Así es. A mí me encantaría, por ejemplo, que los representantes de los grupos políticos que están hoy por hoy negociando, ¿no es cierto?, hagan una rueda de prensa, llamen a los diferentes medios de comunicación y digan cuál es esa agenda legislativa, ¿no es cierto? Creo que eso inclusive va a ayudar para que la gente deje de estar en este chisme de qué es lo que se viene, qué es lo que se especulación de qué es lo que están negociando. Efectivamente, y sobre todo saber, que creo que debe ser el punto número uno, cuál es el país que nos van a plantear en estos 18 meses. Y en función de ese objetivo, efectivamente desarrollar las acciones que les lleven a cumplir ese
ese objetivo. Claro, porque si se reúnen para definir una propuesta para atacar a la inseguridad o para resolver el tema del empleo o para asimismo ver qué se hace con la educación, con la seguridad social, me parece absolutamente válido, legítimo, correcto. Pero si es que en el acuerdo está destituir a la fiscal, por ejemplo. Eso es peligroso. Porque si bien es cierto, la Asamblea debe fiscalizar y debe legislar, yo no puedo, antes de instaurar la Asamblea, ya indicar con actores externos, porque así ha sido, queremos destituir a la fiscal general. De esa forma no podemos ni siquiera negociar, ni siquiera vamos a hablar de un buen gobierno cuando antes de instaurar la Asamblea ya estamos planteando estos escenarios. Enhorabuena, el presidente electo Daniel Noboa ha señalado que dentro de su agenda no está destituir a la fiscal general. Y dentro de, aparentemente, la agenda de otras bancadas, pues tampoco es. Entonces, en teoría, eso no se daría. Es sumamente peligroso, lo escuchaba en otras entrevistas, que señalaban el detalle del juicio político con la fiscal general Diana Salazar. Y decían, bueno, no se necesita realmente pruebas, se necesita votos. Ah, sí. Qué delicado es eso. Claro. Hay dos ámbitos al interior de la Asamblea que se vuelven fundamentales. La presidencia, naturalmente, y el CAL. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, el Consejo de Administración Legislativa es clave por dos razones. Claro. En primer lugar, porque ahí se califican los proyectos de ley. Si es que el presidente Noboa quiere cumplir con su promesa de enviar un proyecto de ley urgente en materia económica cada mes, tiene que tener mayoría en el CAL, evidentemente. Y luego, pues, las comisiones, indudablemente son un punto importante. Tenemos, por ejemplo, la Comisión de Régimen Económico. Entendemos que el plan de trabajo de Daniel Noboa en un 80-90% tiene que ver con temas económicos. Entonces, sin lugar a duda, deberá buscar mayoría en esa comisión, quizá la presidencia. ¿La comisión de fiscalización, Roger? Por supuesto, la comisión de fiscalización para buscar un equilibrio y una fiscalización responsable, no obstruccionismo, como decíamos al inicio del programa. En materia de seguridad, por supuesto, si se quieren hacer reformas penitenciarias, posiblemente la Comisión de Justicia y Estructura del Estado deberá ser parte de la estrategia de negociación al interno de la Asamblea Nacional por parte de Noboa. Y sin duda el presidente tiene una capacidad de maniobra muy importante. Afortunadamente creo que la Asamblea Nacional ha demostrado en los últimos años que no solo el presidente es el rol principal. Vemos el caso de Guadalupe Llori. Guadalupe Llori, si bien es cierto, tuvo un rol desafortunado por su ingobernabilidad en la Asamblea Nacional, vimos que las bancadas pueden hacer un contrapeso, un contrapoder en el propio seno del legislativo. Entonces yo no diría que solo es importante el rol del presidente, sino el CAL y las comisiones. Creo que todo ese escenario ayuda a que haya gobernabilidad. Ahora, Pablo, lo que sucede es que trabajar mucho va a ser muy difícil, en atención a que el periodo es muy corto y que hay una cantidad de leyes que ya están, digamos, en camino, en espera de una definición. Exactamente. Roger ha señalado con propiedad. Hay temas en la Asamblea que están represados y temas que la ciudadanía demanda una respuesta inmediata de sus legisladores. Temas de seguridad, temas sobre gestión de riesgos, estamos a puertas de un fenómeno del Niño, temas de trabajo, de generación de empleo y temas de la seguridad social, que es un segmento que fue cautivado por el presidente Noboa, porque los jóvenes, que son el gran electorado del presidente electo, están esperando respuestas de qué va a pasar con la seguridad social. Esos temas deberían ser abordados, pero no por proyectos de manera individual. Mire, es innecesario que vuelva a presentarse nuevos proyectos cuando hay represados alrededor de 200 proyectos entre primero y segundo debate, que claro, no les estamos diciendo que los sometan a votación tal como están preparados. Claro. El procedimiento les permite que puedan presentar observaciones incluso en el segundo debate y para que pueda actualizarse las propuestas. Lo que a mí me parece importante, Andrés, es que la agenda legislativa se construya con el presidente de la República. ¿Por qué? Porque él es el colegislador. Él es el que sanciona o veta los proyectos que aprueba el Ejecutivo. Ahora, en un proyecto que tramita la Asamblea, cada asambleísta tiene 4 personas de apoyo, 2 asesores y 2 asistentes. Pero los proyectos que han sido anunciados dentro del plan de trabajo del presidente Noboa van a tener todo el respaldo del aparataje estatal
cuando se trate, por ejemplo, de leyes tributarias, estará atrás de la construcción de esa normativa Ministerio de Finanzas, el Servicio de Rentas Internas, la UAFE, etcétera, etcétera. Ese acompañamiento que hace el Ejecutivo en la construcción de su proyecto, lo que debe evitar es que cuando salga de la Asamblea reciba la sanción y la inmediata publicación y puesta en vigencia de la ley, porque eso necesita el país. Ok, eso es gobernabilidad, Eso es gobernabilidad. finalmente. ¿Qué hay sobre la posibilidad de un bloque a favor o en la línea del presidente Daniel Noboa? Se ha hablado de este acuerdo entre socialcristianos, ADN y correísmo. Y entiendo que también están buscando a otros asambleístas que se sumen a este acuerdo, a esta gran coalición. En contacto uno a uno, digamos, Sí, no en bloque. y en algunos asambleístas que son independientes también. Allá. O en algunas deserciones que ya veo que se están dando, sobre todo del bloque de Construye, ¿verdad? Pero yo creo que aquí el primer problema con el que se va a topar la Asamblea Nacional va a ser el día 1. ¿Por qué? Saber si es que le van a dejar o no posicionar, por ejemplo, a Patricio Carrillo. Entonces, ese va a ser, digamos, el primer escollo que van a tener que sortear. Y después analizar si es que esta mayoría que se está armando va a ser una mayoría que le permita solamente elegir a las autoridades de la Asamblea y a las comisiones, o es una mayoría que le va a permitir al presidente poder tener esta gobernabilidad. ¿Y por qué le digo esto? Lo decía Roger de este anuncio del presidente de la República de enviar estos leyes económicas de carácter urgente, ¿no es cierto? Yo no concibo, por ejemplo, una reactivación económica sin una propuesta de reforma, por ejemplo, al Código Laboral. Código Laboral que tenemos desde 1938, 85 años que muchas normas están en desuso, en donde urgen que existan reformas de este cuerpo legal, ¿no es cierto? Ahí seguramente el correísmo, que va a ser parte, por lo que se entiende, de la primera coalición, quizás no estarán de acuerdo porque van a hablar siempre del retroceso en derechos, que esto va a afectar a los trabajadores, se van a meter los sindicalistas, etcétera. Entonces ahí hay que ver la persona que va a ser quien maneje desde el Ejecutivo la relación con la Asamblea Nacional, que tenga esta habilidad para poder surfear, por decirlo de alguna manera, con estas mayorías móviles que eventualmente se van a armar posteriormente. ¿Y por qué le digo esto? Si es que, por ejemplo, en la primera instancia no estarían los asambleístas de Construye, necesariamente para aprobar estas normas se va a necesitar de ellos, por ejemplo. Ahora, el operador a lo que se refiere Héctor es fundamental, Roger. Efectivamente, y no solo del Ejecutivo al Legislativo, sino a la interna. Los jefes de bancada son clave a la hora de dialogar con sus pares. Y desafortunadamente nosotros vimos en el último periodo legislativo que este talento político para generar acuerdos no se vio. Y un claro ejemplo es el movimiento Creo, en donde se supone que tenía 26 legisladores en la bancada del Acuerdo Nacional, pero cuando uno veía la pantalla de la votación siempre eran los 12 legisladores. Y yo me preocupo en el sentido de que Daniel Noboa tiene 14 legisladores, ha sumado uno más. Tiene una situación similar a lo que tuvo Guillermo Lasso, pero necesita cambiar pues la estrategia que tuvo Lasso para generar mayor acuerdo, ¿no? Ok, y hay un elemento adicional, Carla, que es la proximidad de las elecciones del 2025. Entonces, muchos de estos bloques, de estos militantes, tendrán cierta resistencia de poder adherirse al gobierno porque evidentemente pueden quemarse, es mejor estar en la oposición, no sé, estarán pensando en las elecciones. Por ejemplo, una reforma tributaria, aprobar alguna decisión que pueda significar el tema de los subsidios a los combustibles, en fin, que tenga o que se debata al interior del Parlamento, quizás los hace pensar dos veces. Puede ser que sí. Yo considero que también tenemos que tener en cuenta las palabras de Daniel y su voluntad de reelegirse para el 2025. Entonces, si bien es cierto que pueden haber legisladores que están pensando en quizás este tema o esta votación me pueda dañar o me pueda quemar, también pueden estar pensando del otro lado de la orilla. Esta es mi oportunidad de aliarme al gobierno. Claro. Y sumarle voluntades a este bloque, a ADN. Veremos qué pasa. Yo creo que a veces hay que tomar decisiones que cuestan. No todo en el Ecuador, al momento que nosotros elegimos nuevos gobernantes, no todo puede ser color de rosa. Nosotros ya hemos vivido y ya hemos visto los resultados de decisiones tibias.
empecemos entonces a tomar decisiones que realmente representen un cambio estructural. Pero es que esas son absolutamente impopulares. Son impopulares. Un cambio estructural es el tema de los subsidios, por ejemplo. Sí. Podría ser el asunto tributario, igual. Esas son O el opciones. laboral que comentaban. O el laboral. El laboral. Ok, tenemos que hacer una pausa, vamos a ir a la publicidad, venimos en un instante. Continuamos con más. La última asamblea terminó con una calificación menor al 10%, según varias encuestas. Su escaso trabajo y los múltiples conflictos que se registraron en ese periodo de apenas 2 años mermaron su credibilidad. Y después del periodo de gobierno sin legislativo, como ya se mencionaba en el bloque anterior, hay quienes se preguntan si en realidad el trabajo de los asambleístas es necesario. En todo caso, ahora la asamblea tiene varios desafíos en sus manos. Primero, recuperar la credibilidad sintonizando con las necesidades de los ciudadanos. Y de allí viene la siguiente lista de retos, que se enfocan en el trabajo que deberán realizar a su llegada. Precisamente, como se mencionaba, se van a encontrar con una cantidad de proyectos de ley, alrededor de 400, que quedaron sin tratamiento final. La mayoría de ellos relacionados con temas de seguridad, trabajo y reformas electorales. En la asamblea anterior se presentaron 573 proyectos de ley. De ellos, el 10% fue aprobado en segundo debate. Solo el 5% se encuentra publicado en registro oficial como ley de la República. Entre los proyectos pendientes están, como ya se decía por parte de nuestros invitados, el proyecto de ley de gestión de riesgos, también la ley de seguridad privada, las reformas al Código de la Democracia, reformas al Código Orgánico Integral Penal, reformas al Código del Trabajo, entre otras. Ahora, el presidente electo Daniel Noboa ha mencionado algunos ejes de lo que será su gobierno. Entre ellos ya ha hablado de una posible reforma tributaria, para lo cual requerirá necesariamente del apoyo en el legislativo. Sin embargo, temas como el de la seguridad, la atracción de inversiones, la salud, la educación, entre otros, tienen que contar necesariamente con el apoyo de la Asamblea. Necesita gobernabilidad, pero además capacidad de ejecutar obras. ¿Qué opinan nuestros invitados, Andrés? Este es el trabajo parlamentario, esta es la tarea de los legisladores y eso es lo que esperamos todos los ciudadanos. Pero lo que ocurre en la Asamblea, más que de calidad, es de cantidad, de votos finalmente. ¿Cómo leer eso? Exactamente. Ahora bien, Andrés, bien señala en el reportaje la cantidad de trabajo pendiente que tiene esta Asamblea. Ahora bien, las decisiones de estos bloques que están armándose en procura de llegar a acuerdos no se las toman dentro del recinto legislativo. Son decisiones que los toman actores externos, los líderes de estas bancadas más sólidas. Con llamadas telefónicas. Con llamadas telefónicas o con representantes que ahí tienen ojos y oídos dentro del recinto. ¿Cuál es el rol? El rol es de Jaime Nebot, por ejemplo, del expresidente Correa, de la expresidenta, de la exministra de Gobierno, María Paula Romo. Entonces, por ahí entiendo, vienen los consensos y los acuerdos para estructurar una mayoría que le permita gobernabilidad. Ahora, claro, han decantado en que no quieren hablar con determinado grupo por determinados temas. Carla decía, el tema de la fiscal. El bloque de la Revolución Ciudadana no necesita de nadie, de aliado, para impulsar el juicio político, porque tiene los votos suficientes para presentar. Pueden presentar. Lo que no tiene hasta ahora son los votos. Claro. Y es que tampoco pueden anticipar, antes de que se inicie un eventual proceso, de cómo votarían en la eventualidad de que llegue a resolución del Pleno de la Asamblea. Es decir, no pueden anticipar criterios sin escuchar las pruebas de cargo y de descargo. Lógico. Lo que está por verse es si es que esta mayoría que están trabajando, consensuando desde los exteriores de la Asamblea, con o sin determinado actor político, logra consolidar en favor del gobierno. Yo me presumo que van a regresar las mayorías móviles. En el derecho parlamentario son legítimas, dependiendo del proyecto específico que se quiera impulsar desde el gobierno. Ahí se necesita lo que hablamos, un operador muy activo, hábil, muy inteligente, hábil. Que pueda consolidar y sacar adelante los proyectos del Ejecutivo. Ahora, Carla, ¿es inevitable conversar con el correísmo?
es el bloque tan grande, ¿no? Yo no satanizaría conversar con el correísmo, porque el correísmo son en la actualidad 51 asambleístas. Entonces son 51 voces, 51 personas por las cuales se votó. Democráticamente yo debería escuchar lo que estos representantes tienen para decir, tienen para ofrecer. No todo puede ser malo. Ahora, pero si me piden la impunidad, por ejemplo. Definitivamente. Hay líneas rojas. Hay líneas rojas. Sí. Hay límites que uno evidentemente no puede pasar. ¿No? La dignidad, la ética, el buen quehacer político, eso es básico en una negociación. Porque eso igual va a dañar la imagen del bloque o del asambleísta que se preste para aquello. Y de eso ya nosotros en la historia ecuatoriana hemos tenido mucho. Ahora, tal como señalaba Belén en su nota introductoria de este segmento, hay una cantidad de leyes que están rezagadas, que están pendientes. Pero hay un asunto también que está en la incertidumbre, que es el tema de la consulta popular. ¿Qué ocurre ahí? Sí, solamente una cosa adicional a lo que decía Carla, y es que más allá de que sean 51 los asambleístas que pertenecen a la Revolución Ciudadana, ellos responden, nos guste o no, al 48% del electorado nacional. Entonces no se les puede dejar de lado bajo ningún punto de vista. Ahora, habrán temas en que se pueda coincidir y otros temas que efectivamente no pueden, digamos, ser parte de una imposición, como el tema, por ejemplo, de la impunidad, si es que se llegara a dar. Ahora bien, Andrés... Ahora, perdón, ahí, respecto a lo del correísmo, para efectos del operador y de la gestión y de la redacción, sí es más fácil, si cabe, tratar con un bloque de esa magnitud. En la práctica se hace más viable, sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con acuerdos con el Partido Social Cristiano. Son movimientos o son estructuras que son mucho más disciplinadas y que la decisión que toman la suelen respetar, digamos, casi siempre. A diferencia de los otros bloques que no tienen un líder consolidado, como puede ser este bloque que se está armando, que no se sabe quién es la figura principal, si es Lucio Gutiérrez, si es que es esta señora Pozo, etcétera. Entonces, ahí es más complejo, más o menos lo que pasó con la última asamblea, cuando uno quería conversar con Pachacuti o con Izquierda Democrática, que habían demasiados, digamos, intereses o visiones diferentes. Respecto a la consulta popular, yo creo que es importante hacerla siempre y cuando analicemos primero los temas. Si es que son temas que van en función de enmiendas constitucionales, que el camino, uno de los caminos es justamente a través de una consulta popular, es decir, temas que no lo puede hacer la Asamblea ni el presidente per se, evidentemente tienen que ser bienvenidos. Si es que hay asuntos que eventualmente pueden ser de reforma legal, creo que inclusive se puede ganar tiempo haciéndolo a través del procedimiento regular. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Hay normas constitucionales que solamente pueden ser cambiadas a través de una enmienda, como por ejemplo, volviendo al tema laboral, el trabajo por horas. Por más que exista una iniciativa por parte del presidente de cualquier legislador, tiene que hacer un procedimiento mucho más largo del proceso de enmienda constitucional a través del Parlamento, lo que sí puede ser mucho más rápido a través de una consulta popular. Entonces, habrá que saber cuáles son los temas. No sé si es que eventualmente se quiera insistir en lo que planteó el presidente Lasso sobre la participación de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y que a la final del día hay que saber muy bien el timing político cuando se plantean estas consultas populares. Puede ser una forma de tenernos distraídos de alguna manera y de llevar adelante sus acciones de gobierno, todos poniendo atención a la consulta popular, las preguntas, el debate que hay alrededor de eso, mientras que por acá se hacen las gestiones o las tareas del Ejecutivo. Claro, es una gestión para ratificar la confianza ciudadana. Además puede ser eso, claro. Y la luna de miel que podría tener un presidente de la República en sus primeros meses. Y ahí incorporar temas, digamos, más de fondo, con temas y preguntas que suelen ser de pregunta gancho, de pregunta que siempre va a ser la respuesta afirmativa por parte de la población. Ahora bien, volviendo un poco al tema del operador político, yo no quería dejar de señalar que el operador político nunca es similar a corrupción. No necesariamente es el hombre del maletín, para ponerlo más rápido y fácil. No, la política en el Ecuador se ha convertido en una mala palabra y creo que siempre y cuando la negociación entre Ejecutivo y Legislativo y dentro de las propias bancadas sea transparente, ética y que, como decía en su momento Luis Almeida, no se compren y vendan votos a $1 millón, creo que si nos alejamos de ese espíritu de la política estaríamos bien. Pero usted descarta que, por ejemplo, en las negociaciones se constituya una especie de cogobierno, o sea, ahí en esta propuesta se le entregue un ministerio a determinado movimiento o agrupación política. En democracias más maduras, las organizaciones políticas con mayor experiencia en distintos temas ocupan ministerios.
de forma responsable, transparente y ética. Bueno, eso ocurre. Eso es lo que está sucediendo en España y vea todo lo que estamos ahora atentos a lo que puede ocurrir finalmente. Claro, las organizaciones políticas por principio son instituciones que buscan procesar demandas ciudadanas. Y por ejemplo, si el Partido Social Cristiano es experto en determinado tema, ¿por qué no buscar una cogobernabilidad en esa área, en ese sector? Entonces se busca mayor responsabilidad y madurez política en estos acuerdos y sobre todo transparencia. Ahora, Carla, ahí viene un problema. Sí, efectivamente podemos hacer un gobierno de concertación, un gobierno de propuesta amplia, de unidad, en fin. Pero ahí se expresan, digamos, contravías. Esta referencia que se hace con mucha frecuencia. Vamos en la canoa, pero cada uno está remando para su lado. Y finalmente la canoa no se mueve. Y eso es un problema y le va a tocar enfrentar no solamente a la Asamblea, sino sobre todo a la Presidencia, porque como comentaba Roger, respecto a los ministerios, todavía no tenemos a todos los ministros. Y los claves no tenemos, ¿ah? Justamente a eso voy. Tenemos muy pocos, es verdad, ya se han ido mencionando algunos perfiles, está en veremos qué es lo que vaya a pasar. Imagínense que suene un nombre que haya estado vinculado a un partido político de los que ahora conforman mayoría en asamblea. Por ejemplo, RC o Construye. No sabemos, es un caso sumamente hipotético, pero María Paula Romo en un ministerio. ¿Cómo le sonaría eso a la ciudadanía? Evidentemente pueden haber personas a favor, quizás algunas más en contra, pero ¿cómo queda el gobierno futuro de Daniel Noboa, que desde un inicio podría estar marcado por alguna u otra situación? Yo sí creo que hay personajes que tienen experiencia en diversos ámbitos que deben ser llamados porque son las personas idóneas, son los perfiles que necesita el gobierno y seguramente Daniel no tiene perfiles para todos los ministerios. Esa es una interesante apreciación, Héctor, rápidamente para comentar lo que dice Carla, el tema de poner en ministerios claves agentes, a personajes que están contaminados, digamos. Sí, hay que analizar cómo es esa contaminación, o si es que pueden llegar a sumar o no. Como le digo, el Ecuador no está para prueba y error. Estamos en una circunstancia actual de país que necesitamos gente con experiencia, gente que sepa manejar el legislativo en la coordinación con el ejecutivo. De lo contrario, va a ser muy complicado para el presidente Noboa, que tiene poca experiencia política, que pueda llegar a desarrollar todas las propuestas que tenga. Es importantísimo también saber entender al electorado. Esto ha evolucionado muchísimo. Por ejemplo, las motivaciones o las consignas de los jóvenes de hoy no son las mismas que teníamos nosotros hace 20 años, ¿no es cierto? No, ellos ya no quieren ser empleados de alguien. Si nosotros nos preguntaban hace 20 años, ¿qué quiere ser? En mi caso, de abogado, quisiera estar socio del estudio jurídico más grande o estar de in-house en cualquier multinacional. Ahora no, ahora los jóvenes lo que quieren es simplemente que se les dote de las herramientas necesarias para que puedan desarrollar sus actividades. Internet, tablets, por ejemplo, sitios de coworking, que me parece que puede ser importantísimo. Si es que nosotros llegamos a entender eso, y espero que el presidente actual, porque es millennial, porque tiene 35 años y mucho de su votación fue de este sector, espero que logre entender esto. Pablo, lo que ocurre también es este antagonismo y esta polarización de correísmo y anticorreísmo. Una de las críticas que se le ha hecho a Lasso es que él no entendió de alguna manera lo que dice Héctor, leer la votación. La votación de Lasso en su momento era anticorrea. No sé, la votación de Noboa, ¿cómo leerla, cómo interpretarla para su gestión? Si nosotros revisamos los resultados electorales de las elecciones de Lasso contra Arauz y la de Noboa y Luisa González, son casi las mismas. Es decir, se vuelve a ratificar un fuerte anticorreísmo disperso. Claro, cada uno por sus distintas razones. Y un correísmo que se mantiene sólidamente unificado, aunque en algunas jurisdicciones un poco ha reducido el porcentaje. En atención a eso que usted dice, Pablo, la posibilidad de un acuerdo, de una alianza de Noboa con el correísmo, ¿será rechazado por sus votantes? Entendería que sí,
Ahora bien, estamos hablando de los acuerdos legislativos. Así, por cierto. El tema es que nos han mal acostumbrado tanto a que estos acuerdos trasciendan el legislativo. En el legislativo deberían acordar una agenda de legislación y de fiscalización y pare de contar. Pero hablamos de juicios políticos, hablamos de cambio de autoridades, hablamos de manejar la Contraloría, de manejar el Consejo de la Judicatura, etcétera. Esos, en un régimen democrático que respete su estructura, donde las funciones del Estado no interfieran en otras, no sería posible simplemente. Como yo decía al inicio, necesitamos una agenda así, desde el legislativo que se construya, quieran o no, de la mano del Ejecutivo, porque es el gran colegislador, es el que tiene el poder del veto. Pero ese colegislador, presidente de la República, que llegó a ese cargo por el anticorreísmo, tal como usted acaba de señalar, podría convertirse en una especie de traidor, de desleal, si adhiere, si apoya o cuenta con el respaldo del correísmo. Ahí estará la habilidad del operador político del gobierno en los temas coyunturales, individuales y las mayorías móviles que vayan a impulsar su agenda de gobierno. Ok, Roger, la lectura de lo que puede ocurrir el viernes, ¿cuál es la apreciación que usted tiene? Ya estábamos mencionando antes de que nos abran el micrófono que la presidencia de Kronfle parecería que está confirmada. Bueno, debo ratificar que estamos especulando. Sí, claro, no tenemos ninguna Porque referencia. no hay transparencia. Así de claro y tajante hay que hacer. No hay transparencia al respecto del acuerdo político. Pero de lo que se ha mencionado, creo que hay tres opciones claras. La primera, la triple alianza del correísmo, la bancada del acuerdo de la bancada de Noboa, de ADN, y también pues el Partido Social Cristiano. Creo que esa triple alianza podría hacer a Henry Kronfle como presidente de la legislatura. ¿Esa triple alianza es suficiente para contrarrestar la posibilidad de que las otras fuerzas también se aglutinen? Si construye, si esta bancada de Lucio Gutiérrez, esos independientes, en fin, ¿qué ocurriría ahí? Sí, efectivamente creo que son los votos suficientes como para elegir autoridades, son más de 80 votos. Y con eso, pues, creo que tienen una mayoría incluso para conformar comisiones. Luego, como bien decía Héctor, esa mayoría posiblemente no perdure en el tiempo, porque vienen temas controversiales, como la proforma presupuestaria, temas laborales, las leyes urgentes en materia económica. Y debemos pensar y acostumbrarnos como ecuatorianos a este periodo legislativo con varias mayorías. Vamos a ver acuerdos distintos en la legislatura. A ver, ¿querías decir? Sí, sobre todo en el tema de lo de Kronfle. Yo tuve la oportunidad de conocer a Henry y es un tipo de primera inteligente que yo creo que haría muy bien en la conducción de la Asamblea Nacional. Espero que no vuelva a pasar lo que ya pasó en el 2021, en donde se tenía prácticamente seguro el nombramiento de él como presidente de la Asamblea y tuvo esta traición por parte de Guillermo Lasso, de la bancada de Creo, y también, hay que decirlo, esto casi no se habla, pero también fue traicionado por el correísmo, cuando quien presidía la Asamblea en ese momento, por ser la asambleísta de mayor votación, como va a pasar en esta ocasión, fue Pierina Correa también. Creo que es importante que si es que esto eventualmente no llega a pasar, que se tenga un plan B. Pero hay un ratito, vamos a hablar del plan P, pero lo que ocurre es que al parecer podría ser que esta propuesta de los tres movimientos se haya ya torpedeado internamente con esa disputa entre Correa y Kronfle. En ese caso hay dos opciones más que se podrían destilar. La segunda opción podría ser el correísmo y el Partido Social Cristiano, Solos. los cuales les faltaría un voto para llegar a los 70, si hacemos la suma. Y en tercer lugar, pues, estas organizaciones políticas que están, que no son correísmo ni oficialismo, digamos, que son organizaciones políticas que podrían sumar los 70 votos si es que dejan de lado al oficialismo y al correísmo. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano con Construye y otras organizaciones políticas como la bancada de ética política y legisladores independientes también. ¿Plan B ibas a decir? Sí, que creo que esto tiene que ir más allá de los nombres, el plan B. Me refiero a que si es que se respeta que una de las agrupaciones políticas sea quien presida la Asamblea Nacional, pueden haber otras opciones dentro del mismo Partido Social Cristiano que pueden ser interesantes. Por ejemplo, hay personas como Diana Pazley, que es la 3 veces electa como asambleísta, con experiencia, gente que tiene, por ejemplo, una agenda importantísima de causas interesantes, o también, por ejemplo, está Vicente Tayano. Entonces yo creo que opciones hay de no salir, digamos, del plan A o lo que se espera, y que vamos a estar a la expectativa de lo que pase el día viernes. Sin embargo, creo que todo se va a definir en ese momento. Nadie puede llegar a asegurar o adelantar un criterio al respecto.
¿Por qué? ¿Por qué puede ocurrir? O sea, lo que hemos visto en otras ocasiones, o sea, que se viran, que los destituyen, que se salen de movimientos, en fin, eso podría ocurrir, eso es Y ya está ocurriendo. En algunos casos, sí. En algunos casos ya está ocurriendo, hay que tener en consideración eso, y a mí me encanta la historia ecuatoriana. Y nuestra misma historia ya nos reflejó cómo un presidente de la Asamblea, que ya estaba predefinido al momento de la votación, no se dio, y cambia absolutamente todo el panorama legislativo. Y empiezan estas rupturas. Esto le costó al Partido Social Cristiano no tener representante en el CAL en su momento. Además. Ok, vamos a ir a una pausa, tengo que ir a la publicidad, retornamos en un minuto. Bien, vamos a la tercera parte del programa. Héctor, ¿podemos ser más optimistas de lo que ocurra con esta asamblea que se inaugura el próximo viernes frente a aquella que fue cesada, que tuvo tan bajas calificaciones? ¿Hay la posibilidad de tener una mejor representación? Espero que sí, creo que todos los ecuatorianos anhelamos eso, y creo que mucho va a estar también en la predisposición que ponga el presidente de la República para esa relación con la Asamblea Nacional. Sería un mensaje importantísimo para el país, por ejemplo, que el día siguiente de la posesión del presidente llame a las otras autoridades del Estado, de las otras funciones del Estado, y mandar un mensaje al país, los 5, diciendo que en los temas de agenda legislativa, por ejemplo, se van a tratar temas de seguridad, tema de reactivación económica, preocupación por el tema, por ejemplo, de los niños y de la destrucción crónica infantil, los abusos sexuales, etcétera. Creo que hay una oportunidad muy grande. Espero que el presidente, espero que sea así, que esté a la altura, espero que no tenga el síndrome de ubris y que se maree, porque mucha gente cuando llega al Palacio de Carondelet sufren de este tipo de cuestiones. Entonces, yo esperaría que sea absolutamente pragmático, que se centren en los temas principales, que exista acuerdo sobre eso y que lo demás efectivamente se vaya ya en el desarrollo normal de lo que se va a plantear en la Asamblea Nacional. Roger, esta aspiración de Héctor, ¿tú crees que puede ser válida en el sentido de que el presidente tenga un liderazgo que imponga una agenda de alguna manera, o que negocie, que acuerde una agenda con la Asamblea, o la Asamblea va a ser lo que ha ocurrido en algunas oportunidades anteriores, el bloqueo, la dificultad y estas situaciones que hemos vivido? Yo creo que es posible. La Asamblea Nacional puede pasar de ser la Asamblea del 4% a un más de un 30% de confianza. Y voy a decir por qué. En primer lugar, hay más de 20 proyectos de ley que ya están avanzados. Es decir, el trabajo ya está procesado, ya está hecho. La Asamblea lo único que debería hacer es quizá modificar algunos aspectos y aprobar leyes tan importantes para la ciudadanía como el Código de la Salud, Código de la Niñez, Ley de Minería y todo lo que ya hemos conversado. Y en segundo lugar, yo creo que el presidente de la República, la legislatura y las demás funciones del Estado deben invitar a la sociedad civil a esta mesa para lograr acuerdos y de alguna manera buscar esta sintonía entre la agenda legislativa y la agenda ciudadana. Vimos en la última asamblea que la agenda legislativa estuvo muy desapegada de lo que querían los ciudadanos. Muestra de eso es que aprobamos el Día del Bizcocho o del Chimborazo como el punto más cercano al sol. Y ese tipo de falta de sintonía creo que generan poca credibilidad y que los ecuatorianos ya no confiemos en la democracia ecuatoriana. Atención a la cercanía de un evento tan importante como la inauguración de un nuevo periodo parlamentario. Hemos destinado este programa a tratar la relación de la Asamblea y lo que ocurre internamente. Pero quisiera, Pablo, una apreciación de lo que podría ocurrir en las calles. Ese es otro actor muy importante, los movimientos sociales. Bueno, los movimientos sociales han sido, yo creo, fundamentales en la toma de decisiones de las autoridades. Y la opinión pública, finalmente, en determinados momentos ha acorralado a las autoridades para que se pronuncien de determinada manera. Yo pienso que hay un ánimo de esperanza, de buenos augurios. La gente quiere resultados. La gente quiere que viremos la página y que tengamos un país de oportunidades, de que la gente pueda tener trabajo, de que se acabe esta ola de delincuencia y de inseguridad que atormenta a los ciudadanos. Yo creo que las calles el día viernes van a estar pendientes, no como cuando juega la selección, debería ser mayor atención a cuando juega la selección. Aspiramos que los nuevos asambleístas estén a la altura
de las demandas de los ciudadanos y del momento histórico, aunque muy crítico, que vive el país. ¿En qué consideración o en qué base usted establece que esta asamblea va a ser mejor que la anterior? Yo creo que tiene una gran oportunidad y debe saberla aprovechar. Certeza de que puede ser mejor, no la tenemos. Simplemente tenemos una expectativa, una esperanza. Claro. Pero yo creo que no es un momento para desaprovechar el que tienen los asambleístas, porque se vienen elecciones futuras muy pronto. Entonces, esta es la catapulta que pueden tener muchos para hacer bien las cosas, ganar esa representación y reelegirse. Es fundamental. Entonces yo creo que si se maneja en pro del sentir social, de lo que quiere la sociedad y responde a lo que necesita la sociedad. ¿Qué necesita la sociedad? No solamente lo sabemos nosotros, lo sabe el ciudadano común. Seguridad, empleo. Yo creo que eso es lo básico. Con cualquier persona que nosotros conversemos es lo primero que va a sonar. Es verdad, pueden responder a otros intereses que quizás también son importantes, pero lo que la ciudadanía desea en este momento es que se resuelva seguridad y empleo. Si presidencia, o sea, el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo trabajan en conjunto para darle a la ciudadanía aquello, nosotros vamos a tener una gobernabilidad 10 de 10. ¿Gobernabilidad, Pablo, crees? Gobernabilidad en función de los intereses del país. Del país. Del país. No los intereses particulares. Intereses particulares ni personales de nadie. Intereses del país en consensos transparentes sobre la mesa, con una vigilancia y bajo los ojos de la opinión pública. ¿Gobernabilidad, Héctor, cree usted que puede haber en el transcurso de este corto periodo? Si es que se inaugura de una vez por todas el pragmatismo desde la política ecuatoriana, yo espero que sí. Se dejen estas riñas estériles y estos conflictos quizás de la interna que a nadie le interesa más que los políticos que están sentados en los curules y que tengan esta responsabilidad con el país de poder solucionar los problemas principales que tenemos. El problema es ese, que los políticos que están sentados ahí le dan la espalda a los intereses nacionales y privilegian más bien sus afanes. Me encanta estar a la expectativa de lo que pueda llegar a ser un presidente tan joven como Daniel Noboa. ¿Qué nivel de liderazgo tiene Noboa para imponer esto, para plantear, para reunirse con los jefes de bancada, para incluso alzar la voz en algún momento? Desde el Observatorio Legislativo nosotros seguimos de cerca el trabajo de Daniel Noboa como asambleísta. En la Comisión de Desarrollo Económico, como presidente de esta comisión, se puede decir que más del 70% de lo que estaba represado en esta comisión fue despachado. Es decir, fue un presidente de comisión muy ejecutivo. Eficiente. Quizás su perfil se adecuó a presidente de la República desde esa posición como presidente de comisión. Ahora bien, pues también hay sus bemoles, como Daniel Noboa, como un presidente que no participaba mucho en el Pleno, pero creo que esa participación, esa vocería la pueden hacer sus ministros y la comunicación política de la presidencia, ¿no? Y capaz que cambiar un poco esto que hemos vivido durante tantos años. El presidente gran orador, gran dilocuente en sus expresiones y tal, con una persona que no habla mucho, pero que hace, ¿no? Sí, queremos resultados los ecuatorianos y parece que Daniel Noboa está apuntando hacia eso. Todos esperamos que le vaya bien. Ok, vamos a terminar. La política ha 30 cambiado. segundos cada uno, vamos. La política ha cambiado. Los jóvenes nos han dado a nosotros mensajes claros. Y si esos mensajes claros son bien aceptados, bien analizados por quienes están en el poder de decisión, yo creo que Ecuador tiene futuro. Por favor, Carla. Es momento que la Asamblea trabaje y trabaje bien. Yo creo que eso es lo que espera la ciudadanía y particularmente es lo que espero yo como... ¿Y cree que puede trabajar bien? Creo que puede trabajar bien. Sí, porque hay que trabajar en cantidad y en calidad. Ayudar a resolver esa cantidad de proyectos que están rezagados, Trabajar pero bien. hacer buenas leyes. Trabajar bien, simplemente eso es lo que se les pide, ¿no? Ellos van a cobrar un sueldo que lo devengan de forma adecuada. De nuevo, que se llegue a entender bien al electorado, que sea una asamblea y un gobierno absolutamente pragmático y que, de nuevo, que se centren en lo importante que son las necesidades urgentes que tiene el Ecuador. Quizás me atrevería a decir algo que puede llegar a ser inclusive absolutamente impopular, pero yo considero que eventualmente la fiscalización debería pasar para un segundo momento. Postergarse un momento. Lo primero, seguridad, tema de empleo y de nuevo el tema de los niños. Roger, con usted terminamos. La Asamblea Nacional es importante para la democracia y debemos verlo desde este punto de vista.
la Asamblea Nacional tiene que hacer leyes de calidad y fiscalizar de manera responsable. Creo que eso va a hacer que los ecuatorianos valoren a una institución que es el primer poder del Estado. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. El próximo viernes se instala la Asamblea aquí en Hora 25. Hemos analizado los diversos escenarios. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Felicidades, Ecuador.